Esta para mí no es enseñanza. Algo que me gusta de esta iglesia local es que podemos estudiar la palabra juntos, unidos. Yo soy la persona que veo, por ejemplo, la forma que yo crecí, ¿no? Si me dijeron, mira, que no hay niños, no. Si Santa Claus existe, no, yo digo, bueno, pero ¿por qué? ¿De dónde sacaron eso? Tratar de buscar la verdad. O sea, nosotros hemos crecido con diferentes creencias, pero deberíamos, todas esas creencias, volver a la palabra de Dios a ver qué es verdad y no es qué es verdad. Algo que yo le dije a mi reunión, como ven aquí, ¿qué creen que es eso? ¿Alguien sabe? Un grano mostaza que me regaló, me acuerdo, hace un año. Hace un año, por el 4 de julio, me acuerdo, yo tuve un sueño del grano de la mostaza. Después me regalaron por ahí un grano de mostaza. Y al día siguiente un señor me habla del tema del grano de mostaza, que él estaba pasando una situación y no entendía ese pasaje. Yo decía, bueno, aquí Dios me está tratando de hablar algo. Yo le dije, la próxima vez que enseñe el día en la palabra, voy a enseñar de eso. Pero todo el mundo me ganó. Ahí estuvo Marcel que me ganó, mi mamá que me ganó, Emilio que quería enseñar las primeras veces. Bueno, me tocó aquí. Esa fue mi promesa con Dios. El día que yo enseñe, voy a enseñar de eso. Yo le pregunté a mi reunión, que muy pocos hicieron la tarea, con este próximo versículo, que es el tema de hoy. ¿Ok? Mateo 17:20. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. ¿Ok? Eso fue, le dije a mi reunión que comiencen a investigar qué está tratando de decir Dios sobre este versículo. ¿Ok? Para una ilustración, mover una montaña no es algo para los 5 sentidos posibles, no es algo imposible para las leyes de la gravedad, para las leyes físicas. Pero Dios dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, pudiéramos hacer eso. En otro relato, en Lucas 17:6, dice algo parecido, algo como de imposible. Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomorro, desraigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Okay? Este no sé si es un árbol de esa clase, pero algo de arrancar de raíz. Yo estaba buscando en YouTube si había máquinas y no las hay. Todavía no, el hombre es algo tan fuerte, la naturaleza, que lo cortan, después cortan alrededor de las raíces y después sacan el tronco. Pero de raíz todavía no he visto. Si ustedes saben algo, pero yo todavía no he visto. Eso es algo bien también, cosa de imposible, ¿ok? A mí lo que comencé a buscar en el internet, comencé a preguntar en mi reunión, y de cada 10 personas o cada 10 artículos, 8 siempre resumían a lo mismo, que referían que el grano de mostaza, veían el grano de mostaza, la veían pequeña, porque es bien pequeño, ahorita vamos a ver. Entonces decía, bueno, si tuviéramos una fe poquita o tan pequeña como el grano de mostaza, pudiéramos mover montañas. Como dije, esta no es una enseñanza, es algo que yo quiero que ustedes vean de un lado que yo estoy viendo, porque de repente estoy equivocado. Y si estoy equivocado, me gustaría que me corrijan, porque esto es el estudio bíblico, ¿verdad? Porque le voy a dar lo que yo he estudiado, este versículo, y esto es lo que me llevó. ¿Okay? Vamos a comenzar lo que Dios dice, o como Dios ve a un grano de mostaza. Si vamos a Mateo 13:31, aquí Jesucristo hablando, dice, otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 32. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Y a mí me da risa porque a veces gente que
trata de decir que la palabra no es correcta. Dice, no, hay semillas más pequeñas en el mundo. Jesucristo está hablando en ese tiempo a las personas de esa cultura, a los que ellos están acostumbrados de sembrar. No está hablando de todo el mundo. En ese momento, la semilla de mostaza era la más pequeña para los que estaban sembrando. ¿Okay? Pero cuando ha crecido, esta semilla pequeña es la mayor de todas las que hortalizas. ¿Okay? De todas las plantas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora, aquí puse una foto de los granos de mostaza. Yo creo que este es el grano de mostaza y este es de otras cosas, no me acuerdo, pero bueno, ahí ven la diferencia de tamaño. ¿Okay? Lo que sí es cierto es que el grano de mostaza crece más grande que las demás. Eso es algo muy notorio. Pero yo crecí pensando que el árbol de mostaza era esto. ¿Ustedes piensan que este es un árbol de mostaza? Bueno, yo cuando buscas en Google árbol de mostaza, 10 de 12 fotos va a salir así. Y yo decía, wow, como una semillita, qué grande y todo eso. Pero en realidad, por eso cuando uno estudia, si busca en Google, va a encontrarse a veces cosas que no es correctas. Si uno busca bien, indaga, va a notar que un árbol mostaza puede llegar a crecer casi 15 pies, y es como una planta, un arbusto, que a veces tienen un tronco casi del tamaño de un brazo, delgadito, y es considerado árbol. Pero no es un árbol gigante como que vimos. ¿Okay? Eso quería para que aprendan algo, aprendan eso por lo menos. No es un árbol grandote que uno imagina, wow, grano de mostaza. Es una planta, 15 pies, es delgadito, pero en tiempo de otoño, por ejemplo, ahí las aves ayudan para sus casas porque no se caen las hojas. ¿Okay? Vamos a ver de dónde viene la palabra, por qué pensamos tan pequeña. Si tuviéramos una fe tan pequeña como un grano de mostaza. ¿Okay? Vamos a ir a otras versiones. Son el mismo versículo, Mateo 17:20, pero en la traducción lengua actual. ¿Okay? Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera en su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Y ahí está algo añadido. ¿Qué es la palabra añadido aquí? Pequeña. ¿Okay? Si ustedes ven la Reina Valera o buscan en los manuscritos griegos, la palabra pequeña no sale. Aquí estos traductores, para poner el énfasis, dijeron vamos a añadir. Si tuvieras fe tan pequeña, ahora nuestra fe está relacionada pequeña. Dios en ningún momento dijo tamaño, nada más dijo como un grano de mostaza. No dijo pequeña. Ahí ya hay un error. Vamos a buscar ahora Lucas 17:6 en la versión nueva, traducción lengua actual. El mismo versículo que leímos antes. El Señor les dijo, si la confianza de ustedes fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, levántate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Nueva versión internacional, que es una versión de Biblia que es muy popular al día de hoy en las iglesias cristianas. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Ahí vemos la palabra pequeña puede ser confundida. Puede ahora ver que de repente muchos de nosotros estamos creyendo, si mi fe es tan pequeña, yo pudiera hacer lo imposible. Pero hay que ver, yo busqué y solamente salen estos dos relatos, la palabra pequeña en estas versiones, nada más. O queremos creer como nos han enseñado, o vamos a buscar en la palabra de Dios si es verdad. Si una fe pequeña puede mover montañas. Y esa fue mi búsqueda. Comencé a buscar en otros lados. ¿Okay? Vamos primero a ver lo que es fe. ¿Okay? En mi reunión todo este tiempo he estado hablando de la creencia, porque Dios es algo que lo pone bien importante, como vamos a un versículo, que sin fe no podemos, ¿qué? Agradar a Dios, ¿ok? Fe. Fe, muchos de ustedes de repente conocemos fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe?
a 244 veces en el Nuevo Testamento. De las 244, 241 es traducida fe, las demás es gracia, fidelidad, fieles. ¿Ok? Pero todavía, ¿qué es la palabra fe? Porque fe a veces es muy misterioso, o una palabra que se vuelve muy religiosa, muy religiosa. Vamos al griego, de ahí salió la palabra, pistis. ¿Ok? Pistis es la palabra griega, que si un griego le dice esta palabra pistis, lo que estás tratando de decir es confiar, creer al punto de tener una total confianza. O sea, cuando tenemos fe, estamos creyendo confiadamente. ¿Ok? Confiadamente. Y ahí es el punto donde voy a poner mi confianza. Por ejemplo, yo le dije a los muchachos, 8 de la mañana puntuales. Ahora imagina que mi vida depende de eso. ¿Qué tanto voy a confiar? ¿No? Entonces, si mi mamá necesita algo mañana, que necesita que la lleve al aeropuerto, va a ir a Europa, como le gusta viajar. ¿Okay? Y su vuelo sale a las 6 de la mañana. ¿Ella va a llamar a una persona que confía o que desconfía? Ok, y cuando confía, ella está nerviosa, que voy a llegar tarde. Ahora imagínate que siempre te quedo mal, que usualmente te quedo mal, pues no tienes a ninguna otra persona, solamente a mí. De las 10 veces que me has pedido un favor que llegue temprano, siempre llego tarde. ¿Vas a estar preocupada? Vas a estar preocupada. ¿Eso es confiar? No, no es confiar. ¿Ven a dónde estoy yendo? La confianza. Cuando vean la palabra fe, tratan de ponerse en sus mentes que es confiarle a Dios. Creerle a Dios con una confianza total. ¿Okay? Como dice aquí. Eso fue el diccionario griego bíblico. Confiar, creer al punto de tener una total confianza. ¿Okay? Eso ya me está diciendo, bueno, entonces, ¿qué es poca fe? Vamos a seguir. O una fe pequeña. ¿Okay? Vamos a ver otros relatos. Perdón, primero antes que eso, lo que Dios define la fe, la confianza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Okay? Vamos al mismo versículo, pero en la traducción lengua actual, que lo dice un poquito mejor. Y ves que aquí en esta versión sí ponen confiar en vez de fe. ¿Ves? Confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Si mi mamá está confiada que a las 6 de la mañana me pide un favor, no va a estar preocupada, sabe que voy a estar ahí. Si se preocupa, no está confiando en mí. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer con Dios. Si le pedimos algo y es su voluntad o sus promesas de Dios, tenemos que estar totalmente confiados. Es estar convencido que algo existe, aún cuando no se pueda ver. Nosotros humanos siempre estamos tratando de ver con nuestros ojos. Y si no lo vemos con nuestros ojos, ahí es donde perdemos la confianza. Pero con Dios no es así. La confianza es las cosas que no se ven. Ahora, ¿tener confianza en qué? ¿En qué? ¿En el mundo o en Dios? ¿Okay? Si no me creen en eso, vamos a ir a un versículo. 1 Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Okay? Nuestra confianza no está en los hombres, ni la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es nuestra confianza. Y podemos ver tantos relatos en el Antiguo Testamento como hombres de Dios confiaban en Dios. Yo nunca vi algo que decía de poca fe. Nunca. Si ustedes encuentran un relato que uno de los hombres de Dios tenían poca fe para hacer lo que hicieron, por favor me avisan. Entonces comencé a buscar, porque sí sabía que en la palabra de Dios hay versículos que Jesús le dice, ¿hombres de qué? Poca fe. Mostaza, poca fe, y también reclama la poca fe, es como una contradicción, ¿no creen? Eso es lo que comencé yo a ver. Pero vamos a ver. Mateo 6:25. Mateo 6:25. Por tanto os digo, Jesucristo hablando, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que alimento y el cuerpo más que el vestido. Esta es una promesa. Y si confiamos en Dios, creemos esto total, ¿verdad? 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella?
28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. 29. Por os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Perdón. Ok, versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros que hombres de poca fe? Ok, so aquí ya está diciendo hombres de poca fe. Y en otro relato dice, si tuvieras fe, una de las traducciones tan pequeña como el grano de mostaza, pudieras mover montañas. So, para mí esto es una tipo contradicción. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo. Mateo 8:23. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una... ¿por qué se relata? Perdón. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Quién está durmiendo? Jesucristo. Él estaba confiado que nada iba a pasar y Jesucristo hacía tanto que poco los relatos que sale que él dormía. So aquí por lo menos decía, voy a descansar, no le importaba de las olas, nada. Entonces 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. 26. Y le dijo, ¿por qué teméis? Hombres que de poca fe. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Ok? So ahí vemos otra vuelta que poca fe, poca fe. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Ahora, acuérdense de este relato. Ya estos discípulos vieron que Dios podía controlar las tormentas, ¿ok? Y se maravillaron. Ahí ahorita vamos para allá. Mateo 14. Que es el relato que quería dar. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. So, Jesucristo estaba en un monte, estaba orando, estaba solo. Sus discípulos se fueron en la barca, en el mar de Galilea, creo, y después Jesucristo los va a alcanzar. ¿Y cómo los alcanza? ¿Caminando en qué? En el mar, ¿verdad? Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los que no saben cuál es la cuarta vigilia, ¿alguien sabe? Cuarta vigilia, yo lo enseñé en mi reunión. ¿Se acuerdan? Creo que era 2 de la mañana. 2 de la mañana. Que es la madrugada. Se imagina Jesucristo después de dar sermones, después de sanar a enfermos, todo eso, y estaba orando, y aún a las 2 de la mañana caminando hacia la barca. ¿Ok? 26. Y los discípulos, viéndole andar en el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. 28. Y entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso es creencia. Eso, Pedro fue el único 2 hombres que en la Biblia se relata que caminaron sobre las aguas, fue Pedro y Jesucristo. ¿Okay? So, ahí estaba la creencia de Pedro. Si eres tú, di y yo voy. ¿Y qué dijo Jesús? A ver. Él le dijo, ven, fácil. Y descendió. Pedro dijo, wow, ven, confía en él. Bueno, si él dice, yo bajo. Pedro bajó la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Está creyendo, ya, wow. Yo imagino, es que yo imagino como Pedro, wow. Entonces, 30. Pero al ver que ¿qué? Con el espíritu, a ver con sus ojos. Pero al ver el fuerte viento, tuvo ¿qué? Miedo. Por eso que el miedo derrumba la fe, la confianza de Dios. ¿Okay? Cuando uno tiene miedo es que no está confiando. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces sí, a veces decaemos en creencia. Yo no estoy aquí para juzgar la fe de las personas. Pedro mismo estuvo caminando, pero igualito Dios nos ayuda, como me dijo una persona en mi reunión. Porque
cuando Pedro dijo, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, no, hombre de poca fe, no te voy a salvar. No, dijo, al momento Jesús extendió la mano y lo asió de él. Pero sí le dijo, ¿qué? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Ves que miedo es relacionado con la duda? Porque en el versículo anterior dijo que tenía miedo. Cuando uno tiene miedo, está dudando. Y cuando uno duda, no está confiando. Lamentablemente es así. Y por eso tenemos que renovar nuestras mentes a la confianza de Dios. ¿Ok? Son hombres de poca fe. Ahora vamos a Mateo. Y cuando ellos subieron en el barca, se calmó el viento. Y quería resaltar que estas son las mismas personas que vieron unos versículos atrás que Jesucristo había calmado todo. Y aún tenían miedo, aún no estaban confiando totalmente. Ok, ahora sí, Mateo 16:5. Okay. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque, pero ¿por qué me adelanté aquí? Ok, aquí es un relato que los discípulos se habían olvidado el pan. Ok, se habían olvidado el pan y había como 3,000, 5,000 personas. Y ellos estaban pensando dentro de ellos porque no trajeron el pan. 8. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Otra vuelta, hombre de poca fe. ¿No entendéis aún ni los acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? Esto ya había pasado. Y aún no tenían esa confianza. Aún estaban dudando o temiendo ansiedad o estaban preocupados. Eso no es confiar. Y Jesucristo le reclama su poca confianza, su poca fe. Versículo 10. Ni los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas recogiste? Ya esta iba a ser la tercera vez. Y aún así, deberíamos analizarnos a nosotros. ¿Cuántos milagros hemos visto en nuestras propias vidas y cuántos milagros hemos visto en los hermanos de uno? Hermanos en Cristo, hermanas en Cristo. ¿Por qué a veces todavía tenemos la vida de miedo y de dudas? ¿Por qué? Y a los que les gusta el griego, la palabra poca fe es oligopistos. Oligo significa poquito, pequeña, y pistos, como dijimos, pistis, es confianza, ¿ok? Por eso son una palabra compuesta griega, por eso es poca fe o poca confianza, ¿ok? La fe relacionala con confianza a Dios, confianza a Dios. Ahora sí, vamos a leer otra vuelta en contexto Mateo 17, donde vimos que si tuvieras la fe, el tamaño de un grano de mostaza, pudiera decir la montaña. Vamos a leerlo en contexto, ¿ok? Mateo 17, comenzando en el 14. Vamos a ver qué estaba pasando en el contexto. Cuando llegaron el gentío, vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchos caen en el agua. 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Ahora, los discípulos Jesucristo le había dado potestad para que vayan, prediquen y sanen y echen demonios afuera. Ya ellos tenían esa autoridad y lo habían hecho. Si leemos, ellos están maravillados que así, wow, ni los demonios bajo tu nombre pueden estar presentes, cosas así. Ellos ya sabían, lo han visto, pero no pudieron hacer este milagro, ¿no? Porque aquí el papá está diciendo, yo lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanar. Y a veces nosotros diciendo, wow, vamos a ver cómo Jesucristo se comporta. Él reclama, Él corrige, Él reprende. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Si yo digo esto a uno de ustedes al día de hoy, yo creo que me cortan o dejan de venir a la iglesia, ¿verdad? Pero mira cómo Jesucristo dijo, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Tráemelo acá. Me encantaría decir eso un día aquí a la iglesia a ver qué pasa. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. 19 horas. Viniendo entonces los discípulos aparte,
Pasó esto, ahora ya los discípulos vienen a Jesucristo. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Que yo también haría la misma pregunta. ¿Qué está pasando? Vamos a ver, 20. Jesús le respondió, Jesús le dijo, ¿por vuestra qué? Poca fe. Y después comienza el relato que dije al principio. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada será imposible. Para mí eso no tiene sentido. No sé ustedes. Si los discípulos están diciendo, Jesús o Señor, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Y está diciendo, por tu poca fe, y después te dice, de cierto, si tuvieras fe, como es muy creyente en el día de mucha gente, si tuvieras poca fe, como un grano de mostaza, le pudieras decir a la montaña. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional, que todavía menos sentido. Mismo relato. Porque la fe que tienes, le respondió. Jesucristo le dije, ¿por qué no pudimos? Por la poca fe que tienes. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Para mí hay un poquito que no entiendo. Ok, ¿eso es poquita fe o poca fe? Me dice hombres de poca fe, pero dice que también si una fe tan pequeña, poca, entonces ahí es donde tenemos que investigar. La palabra pequeña es añadida. En la Reina Valera, en la King James, en los manuscritos griegos, no existe la palabra pequeña. Entonces, ¿qué es la fe de una mostaza? ¿Qué es? La fe es confianza, es estar seguro de algo. La mostaza fue creada por Dios, es un diseño de Dios. La confianza, la mostaza sabe, no importa qué tan chiquita, sabe su propósito. Sabe su propósito que va a hacer en su vida. Que va a ser algo tan pequeño, va a ser algo súper grande. 10, 15 pies de altura comparado a las otras semillas. Sabe, no tiene duda. No tiene duda. Al final del día, aquí no es de duda. Ahora, como les digo, esto es un estudio. No dice exactamente, yo estoy poniendo ahora lo que veo de una mostaza, de una semilla, las características de una semilla pequeña. Si ustedes buscan una semilla pequeña con una semilla grande, una semilla pequeña no tiene tanto tiempo tiene como una oportunidad para crecer. Las semillas más grandes tienen más energía, pueden esperar más días el sol o más el agua. Las semillas pequeñas no tienen mucha energía por dentro, tienen una oportunidad. Es como confiar en Dios que esa oportunidad va a ser y punto. No hay otra. Porque no tienen como las otras semillas que pueden crecer esperando más días. Okay, vamos a seguir para ver si esto comienza a encajar. Otros relatos que no dice grano de mostaza, pero dice de echar el monte. Okay. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, lo será hecho. En este versículo es también mover la montaña, pero no dice nada de grano de mostaza. Al contrario, dice, no dudares en tu corazón, en lo más íntimo, ¿ok? Confiar poco, confiar mucho, ¿qué es dudar? Se contradice al otro relato, no sé si lo están viendo. Mateo 21:21. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Otra vuelta, echar el monte, pero no dudando. No habla nada de poca fe, ni nada. Dice, no dudares. Vamos a ver qué dice Santiago. Esto muchos de ustedes lo deben saber, Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando, nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por viento y echada de una parte a otra. Y no piense, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su
camino. ¿Okay? So aquí dice que no deberíamos dudar. Si dudamos, no vamos a recibir, o no piense que vamos a recibir alguna cosa. El Señor, el hombre de doble ánimo. ¿De dónde sale esa palabra? Eso me interesó mucho. ¿Okay? Esa palabra es una palabra griega que es dis, que es dos, y psycho como psique, que es la misma palabra usada para alma. Alma, cuerpo, alma y espíritu. Persona, hombre de doble vida. Doble alma, como de doble vida, que estás viviendo dos vidas. Aquí estamos todos nosotros, drusos, sí, wow, voy a confiar más en Dios. Llegas afuera, ves un viento como Pedro y vas a tener miedo, vas a dudar. Tenemos que o ser cristianos los 24 horas del día, los 365 días, o solamente una vez a la semana. No sé usted, yo prefiero actuar mi cristianismo todos los días. ¿Ok? Hombre de doble ánimo. 1 Corintios 13:2. Este fue el versículo que me comenzó a hacer la enseñanza. 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, toda, aquí dice bien claro, toda la fe, de tal manera que el resultado de tener tanta fe va a ser lo siguiente: de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Quería resaltar este versículo. Es el mismo de mover montes. Aquí dice pequeña fe, dice pequeña como un mostaza, dice toda la fe. Toda la fe. Un grano de mostaza tiene toda la fe. Confía totalmente su propósito. Y esto lo vamos a ver después, porque ahí es donde quiero llegar. ¿Okay? Vamos a 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13, velad, esté firmes en la fe, portaos varonilmente y que esforzados. ¿Okay? Cuando estamos firmes en la fe, vamos a esforzarnos a trabajar para Dios. Somos siervos de Él, no es al contrario. Y eso es lo que yo estoy viendo cada vez más día, que pensamos que Dios es nuestro siervo. Le pedimos y le pedimos y le pedimos a Dios, mira, mueve este monte, así no trabaja. Él nos dice qué hacer, y cuando nos dice qué hacer, nosotros tenemos que confiar en su mandamiento. ¿Okay? Vamos a 2 Corintios 5:7. Porque por fe, por confianza andamos, no por vista. Siempre va a ser ese choque, todos nosotros. A mí también, Dios nos dice algo y después el mundo nos enseña algo por la vista, y ahí viene la duda. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber visto constituido del universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que vemos aquí, el universo, en un momento no había nada, pero Dios dio la palabra, y lo que se ve ahora salió de lo que no se veía. Vamos a Hebreos 4:2. No se duerman, esfuércense. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe, de confianza en los que la oyeron. Ahí Pablo está predicando, diciendo, ¿quieres la salvación? Le dijo cómo ser salvo, pero ellos no confiaron en eso. No, yo creer en Jesús, en un tal Jesús, no lo creyeron. No confiaron que eso era lo que Dios estaba mandando. Por eso no fue de provecho, porque no estaba con confianza. Hebreos 6:12. Al fin de que nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que es por la fe y la paciencia heredan las promesas. Otra vuelta. Imitadores a los que son por la confianza. Y eso va a dar paciencia. Las cosas no van a ser instantes. Aunque algunos ya han visto cómo Dios ha trabajado bien rápido. Pero hay que tener paciencia para heredar las promesas. Hebreos 11:13. Conforme a la fe, si ustedes leen el capítulo 11 de Hebreos, habla el salón de la fama de los que tuvieron la fe, ¿verdad? Moisés, Abraham, Noé, todas esas personas que habla en este capítulo. Conforme a la fe, todos ellos murieron, estando sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Era tanta la confianza que ellos tenían con Dios, que ellos sabían que estaban por aquí como extraterrestres, que este no era su hogar, este mundo. Que ellos veían de lejos la promesa y sabían que Dios iba a cumplir eso, aunque ellos no lo pudieron ver. No lo pudieron ver, no lo pudieron vivir, sí lo vieron de lejos. Hebreos 11:6. Dijeron a los apóstoles del Señor, auméntenos la fe. Ok, ahora voy al otro relato, ya para ir acabando. Habían dos relatos del tamaño de la mostaza, ¿ok? El primero fue Mateo 17:20, ahora Lucas 17:7. Pero vamos a un versículo antes. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntenos la fe, ¿ok? Y él le dijo, lo que ya sabemos, entonces le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería, ¿ok? Y en la nueva versión internacional va a leer así. Perdón. Antes de entrar a lo próximo, porque ahora quiero leer en contexto lo que sigue. Aquí le está diciendo, auméntenos la fe, pero le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Otra versión dice que tan pequeña, si tu fe tuviera pequeña, no tiene sentido. Si ellos le están diciendo, auméntenos, auméntenos. Lo que sigue a veces no lo ponemos en contexto. Vamos a ir al versículo 7, pero lo voy a leer en la nueva versión internacional que lo pone un poquito más, que lo explica mejor. 7. Supongamos que ahora Jesucristo le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este árbol muévete y se moverá, y comienza en el 7. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando en el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le dice, ven enseguida, sentarte a la mesa? Si uno tiene un esclavo, un siervo, cuando termine su trabajo afuera, ¿tú crees que un amo le va a decir, ven, siéntate conmigo a comer? ¿Eso pasa? No creo que pasaría, ¿verdad? ¿Y nosotros qué somos? Siervos, ¿verdad? Siervos, ¿ok? 8. ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. Otra vuelta. ¿Nosotros somos siervos de Dios? O sea, aquí cuando todos deberíamos ser renacidos, confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Si Él es nuestro Señor, nosotros somos siervos, ¿ok? Ven este relato. Este amo le está diciendo a su siervo, no, ya terminaste afuera, ahora prepárame la comida, cámbiate, atiéndeme y después podrás cenar. 9. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho de lo que se mandó? O sea, eso tampoco pasa. Eso fue su deber. Eso fue su deber. 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos ¿qué? Inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Por eso digo, y yo creo que lo tenemos al revés. Pedimos mucho a Dios, pero Él no es nuestro siervo. Y actuamos. Yo creo que muchos de nosotros actuamos como si Dios o Jesucristo debería ser que nos obedezca a nosotros. Ay, me está pasando, Señor, por favor, que pase esto y va a pasar. O mire, yo quiero este trabajo, yo quiero esta casa, yo quiero esto. Dios conoce los corazones y nos quiere bendecir. Pero no hay que olvidarnos que nosotros somos sus siervos. ¿Qué pasa si le dice a Calvin, mira Calvin, pues yo te necesito los fines de semana, o yo te necesito estos días? ¿Estás dispuesto a servir? ¿O estás dispuesto solamente a hacer lo que tú quieres? O viceversa a otras personas. A mí, cuando yo sentí el llamado, mira, Druso, te necesito los lunes. Te necesito los lunes, lo sentí muy en mi corazón. Y hubiera podido hacer, podría decirle a Gustavo ese día, mira, tú te turnas un lunes y un lunes, o Emilio, y ya, más fácil. Pero no. O sea, yo sí sentí que, hey, Él es mi Señor. Él es mi Señor. Y si yo hago lo que Él me pide, yo también sé que Él me va a recompensar. Pero muchos de nosotros pedimos y pedimos y pedimos y no damos. No damos. No damos.
Y esa es la parte como iglesia deberíamos fijarnos nosotros, servir. Todos podemos servir aquí, todos. Estar pendientes. Yo estoy muy agradecido a personas como Ismael, que está muy pendiente de Rosa María, para aquí, para allá. Es un esfuerzo, eso no es. Y yo sé que cada uno debe hacer sus cosas, pero hay que vernos a nosotros mismos. ¿Estamos cumpliendo lo que Dios nos está diciendo que lo ayudemos o de verdad lo ignoramos? Lo ignoramos. Esas son las cosas que deberíamos preguntarnos, porque así como nosotros necesitamos a Dios, lo he dicho 1000 veces, Dios nos necesita de nosotros. Dios no se mueve aquí si no es a través de uno. No hace nada, no puede hacer nada. O sea, que tiene el poder para hacerlo, sí, pero Él nos ama, Él quiere que trabajemos en su gran trabajo de aquí en la iglesia, ¿ok? Yo no quiero tampoco, ya está las 11:05, voy a leer rapidito esto porque no quiero tampoco que me interprete que estoy juzgando a las personas de poca fe o porque todos tenemos nuestros malos días, todos. Yo a veces me autoanalizo y digo, ¿por qué estoy tratando de resolver las cosas por mí y no creerle a Dios? Todos tenemos eso. O por qué estoy teniendo esta ansiedad o por qué estoy ansioso si Dios me dice que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque eso no es confiar. Todos pasamos por eso. Porque yo sé que hay un capítulo que de repente gente me va a decir que habla un poco de la fe débil. Y creo que Marcela hizo una enseñanza de eso. Romanos 14. Vamos a leer rapidito del 1 al 4. ¿Se pasó? ¿El 1? ¿No salió el 1? Ok. 14:1. Recibí al débil en la fe. No dice al que tiene poca fe, a nada. Dice débil en la fe, al que está decaído en las cosas que le están pasando, que su fe no está. Eso nos pasa mucho. Muchos si siguen pasando por los mismos decaen. Yo estoy seguro que aquí hay gente ahorita que pasa y después le pide a Dios, ¿por qué me están pasando estas cosas? Y yo me pongo en los zapatos de uno, eso puede hacer que la confianza, mira, Dios, te estoy confiando, pero siguen los problemas. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No decir, tú no te están pasando las cosas porque no tienes fe. Nada de eso. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil como legumbres. Y aquí el contexto es la comida. Acuérdense que los judíos no comían ¿qué? Cerdo, nada inmundo. Pero ya después que se rompió la ley ya podemos comer. En ese tiempo habrá muchos judíos que habrán dicho, no, yo todavía no quiero comer cerdo porque estoy ofendiendo a Dios. Y eso está hablando, de repente su creencia no estaba ahí. Ese es el contexto. Y eso a veces pasa, por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy vestido así, pero Gustavo le dice a mí, no, mira, tú tienes que venir en corbata. César, ¿cómo venía aquí? En corbata, en saco. ¿Okay? Pero en la Biblia dice que se haga así, pero él me puede juzgar, yo lo puedo juzgar porque no se trata de eso. Eso está en nuestras conciencias, en lo que hagamos para Dios, y eso es lo que vamos a ver. 3. El que come, no menosprecie al que no come. El que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tampoco va al que come. Por ejemplo, si ustedes piensan que no debería comer algo porque a Dios no le gusta, ¿sabes? Dios no dice eso en la palabra, no me juzguen. Y tampoco yo juzgar a ustedes si no quieren comer cosas que yo sé que Dios ya las limpió. 4. ¿Tú quién eres que juzgues al criado ajeno? Y eso deberíamos llevarnos también hoy. Nosotros, ¿quiénes somos para juzgar a otras personas? Nadie, ¿sabes? Es nuestro Señor. El que juzga es nuestro Señor, no nosotros. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ok, vamos a saltar al 13 para terminar ya. Así que ya nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Por eso no deberíamos juzgar. Si ya aquí Pablo está diciendo, yo sé que ya no hay nada inmundo,
Pero si esa persona todavía piensa que es inmundo, bueno, para él. Y no debería hacer cosas para hacerlo debilitar más. 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, como ya no andás conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Estas cosas no deberíamos estar ahí. No, tú deberías vestirte así o no, esto debería ser así. Dios no nos dice que peleemos por esa falta de confianza. Eso sí, por eso quería resaltar aquí este capítulo 14, porque no quiero que piensen aquí, mira, aquí es de la poca fe. No, la fe débil que a veces pensamos que estamos haciendo las cosas incorrectas o correctas para Dios. Uno le puede decir, mira, ya Dios limpió esto, ya a Dios no le importa si vienes en vestido, si vienes en corbata, pero preséntate, tú sabrás cómo quieres presentarte con Dios. ¿Okay? 16. No sé pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdadera son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Entonces, fe débil, comenzamos en Romanos 14, que era fe débil. Entonces, no hay que hacer esto, porque a veces venimos aquí personas nuevas y de repente ellos creen que no hay que tomar licor. Y si estudiamos la palabra, vemos que nunca dice que no hay que tomar licor, nada más que no se embriaguen. Pero para esta persona es algo ofensivo. Si yo abro una botella de vino hoy y esa persona lo ve, que se ofende, va a decir, no quiero venir más. Entonces, por causa de eso, ¿voy a hacer tropezar a una persona? No. 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. O sea, mi confianza no es para todo el mundo. Mira, yo sí puedo mover montañas, yo sí puedo. No, esa es para conmigo. Porque esto va a hacer a otra persona, lo va a debilitar. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Yo estudio la palabra de Dios, habrá cosas que Gustavo y yo no tendremos las mismas cosas, pero si yo veo que Dios está bien y lo apruebo, o sea, Dios conoce mi corazón y soy bienaventurado. 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Si yo ahora le digo, no, Gustavo, vas a hacer esto, tienes que vestirte así, y él dice que no, en su mente no es así, pero sí, lo trato. Él lo va a hacer por presión, pero en su mente va a decir, estoy haciéndole mal al Dios. Aunque no dice nada, pero en su mente ya está condenándose. ¿Y qué dice? Porque no lo hace con confianza, no está confiado que eso es lo que Dios quiere. Y eso, lo que no proviene de fe, de confiar en Dios, es pecado. Todas las cosas que hagamos y no estamos seguros si a Dios le agrada y lo hacemos igual, estamos condenándonos, no estamos pecando. ¿Ok? So, al día de hoy, ¿cuál es tu montaña? ¿Sabes? ¿Cuál es tu montaña? Porque al final del día Dios pone como ejemplo de montaña, pero obvio que no está hablando solo, es las cosas imposibles, de las cosas que nosotros no podemos hacer. Si mañana el día, wow, yo no sé cómo voy a pagar la renta, algo para uno que puede ser imposible, porque mira, me pagan $1,000 y la renta es 1,700, ¿de dónde va a salir esos $700? Eso es imposible para uno. Pero confiar para Dios no, exactamente, no para Dios. Esa es la montaña de uno en ese momento, pero no podemos dudar. Y lo que yo he estudiado no es de tener poca fe, es de confiar totalmente, así como el grano de mostaza está confiando en Dios que va a ser un árbol grande y que va a dar casa a las aves del cielo. ¿Okay? So, eso es lo que tenía para hoy.